Noches. Buenas noches a todos. Nuestras Biblias en primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Quedamos hace un mes. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Amén. Quiero que usted lea el verso 7. Leamos hasta el verso 12, cuando dice: y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera su mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por reunirnos aquí, congregarnos. Venimos aquí a estudiar tu palabra, a extraer de ella enseñanzas, Padre, que nos ayuden para la vida, que nos hagan mucho mejores seres humanos, padres, hijos, Señor, hermanos, creyentes. Es lo que te pedimos este día, que tu Espíritu Santo haga esa obra portentosa, que hoy salgamos de aquí diferentes, distintos, Señor, con el divino temor tuyo en nuestro corazón, con el respeto por tus cosas en nuestro corazón, Padre Santo. En nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, tome asiento, hermano querido, este día. Antes de predicar, usted tendrá que hacer el ramo acá, ¿no? ¿Se preguntó o no se preguntó? Entonces, hoy en el entierro del hermano, uno de sus tíos, uno de sus familias, nos pidió que trajéramos este regalo para tenerlo acá y como hacer una especie de memoria de él en medio de nosotros, ¿no? Entonces, por eso está allí. Qué hermosa metáfora, porque ese muchacho era un jardín. En realidad era un jardín ese muchacho. No, yo sí digo, era un jardín. Hace 3 años con nosotros, más o menos. Nunca hubo una queja de ese perro, de nadie. Nunca nadie se quejó de que hizo que nada. Todo iba a ver recto ahí, al menos hasta donde uno sabe, ¿no? Recto iba la cosa. Un jardín ese muchacho, ¿no? Y por eso está allí, es como en memoria de que lo recordemos esta última vez. Y bueno, igual como ya decía yo hoy, tenemos que seguir adelante, ¿no? Haciendo la obra de Dios. Bendito sea Dios, fue un alma rescatada, ¿cierto? Amén. Y se fue con el Señor. Un alma rescatada de fruto de este ministerio y de lo que cada uno de ustedes hace aquí por la iglesia y por la obra de Dios. Y ya el que era atrás, en cierto sentido, lo vamos a extrañar, pero tenemos que seguir adelante todos nosotros haciendo la obra de Dios. Igual no es un hasta nunca, ¿no? Imaginamos y creemos que allá en el mar de cristal, frente al trono de Dios, aquel día, nos uniremos a Él. Amén. Y a muchos otros que ya partieron, y a aquellos de nosotros que partamos con el Señor también ahora con los años, ¿no? Amén.
Bueno, entonces, para que no diga, uy, están poniendo flores ahora en la iglesia. Nunca vi una flor yo en la iglesia, dice usted. Nunca vi un ramo en la iglesia. Bueno, ya sabe por qué el día de hoy. Bueno, antes del infortunio de Navidad, habíamos quedado en el pecado de David. Ahí estamos. Estamos estudiando, lo primero que vimos sobre esto fue lo que llevó a David a cometer el pecado que cometió. No fue que de un momento a otro él se despertó y dijo, ay, voy a pecar con Betsabé, no. Sino que hubo unos antecedentes. Hubo una trampa que estaba allí por el diablo para que David cayera. Después, ya la última vez que pudimos hablar aquí en este lugar, entonces vimos a dónde llevó el pecado a David. Y nos dimos cuenta que lo fue llevando más hondo, más profundo cada vez. Pero el pecado no se quedará sin el trato de Dios. Amén, hermanos. Sino que siempre, de una u otra manera, Dios tratará con nuestro pecado, tratará con nuestra maldad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, del trato del pecado de David. ¿Cómo Dios trató el pecado de David? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cierto? Amén. Pero entonces vamos a verlo hoy y con el favor de Dios. Y mire cómo hay que decir con el favor de Dios. Dentro de 8 días, ¿no? Continuaremos en esta situación. Entonces, a mí al leer este texto, lo primero que me da la atención fue que en el trato del pecado de David hubo una especie de silencio. Si quiere poner ahí en sus apuntes, ponga silencio. Pero no fue un silencio total, pero sí fue una especie de silencio de parte de Dios. Porque usted nota capítulo 11, verso 27. Quiero que usted lea, dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces note que entre el capítulo 11, verso 27, hasta el capítulo 12, versículo 1, hay alrededor de 9 meses de diferencia. Porque dice que el niño nació. O sea que si somos lectores avisados, nos damos cuenta que ahí nos están hablando entre el momento del pecado de David, donde Betsabé queda embarazada, y el momento que él nació, a menos que haya sido 7 mesino, no creemos. Entonces fueron aproximadamente 9 meses. Y luego empieza el capítulo 12, versículo 1, que es cuando Natán viene a visitar a David. Pero en esos mínimo 9 meses, hubo una especie de silencio, una especie de inactividad, una especie de quietud de Dios con relación a lo que David había hecho. ¿Sí lo nota? No pasó nada con relación a Dios. Es decir, Dios no le mandó el profeta antes. Inmediatamente David cometió el pecado. Dios no le cayó encima a David, en sí, le mandó un rayo que lo partiera en dos por lo que había hecho. O le mandó una enfermedad. O mató a alguno de sus hijos. O alguna cosa de esas. Hermano, nada de eso pasó. O sea que hubo una especie de silencio, de quietud, de inactividad de Dios con respecto a esto. Y así pasa muchas veces con nuestra vida también, y lo vemos en muchas otras personas, en muchas otras vidas. ¿Cierto que sí? Amén. Que lo vemos andando en pecado, viviendo en pecado, cometiendo pecados, y parece que nada ocurre.
como si Dios no se estuviera dando cuenta, como si Dios no se estuviera fijando de lo que ellos están haciendo. Vemos personas que reniegan de Dios, menosprecian al Señor. Y usted los ve en la vida campantes, tranquilos. Y cualquiera que malinterprete eso dirá, no, es que, o Dios no existe, o Dios está haciendo el de la vista gorda con esta situación. Pero algo de eso tiene que pasar, porque ¿cómo puede ser que esta persona haga esto, viva así, se comporte de esa manera y todo siga como que normal en su vida? Ahora, nunca debemos olvidar que lo que pasa es que Dios es paciente, ¿no? Qué bueno, como dice la Escritura, que Dios no nos paga conforme a nuestras maldades. ¿Y cuánto le agradecen a Dios por eso? Yo sí le agradezco mucho, Dios, por eso digo, Señor, gracias que tú no me tratas a mí conforme a mis comportamientos, a mis intenciones, conforme a mi corazón. Gracias que no me tratas así, conforme a eso. Sino que Dios tiene paciencia, y Dios tiene compasión, y Dios tiene misericordia, y espera, y espera. Pero las personas nunca, jamás en su vida deben confundir esa paciencia magnífica de Dios, esa misericordia preciosa del Señor, deben nunca confundirla con inactividad o con alcahuetería de parte, no, que Dios me está alcahueteando lo que estoy haciendo. No, solo Dios está teniendo paciencia con nosotros. Bueno, no voy a decir que David dijo, ay, ya, no pasó nada, ya la hice, porque usted se va a dar cuenta lo que estaba pasando dentro de David mientras transcurrían esos 11 meses. Perdón, 9, mínimo 9 meses. David, como es un hombre de Dios, nacido de Dios, no tiene su conciencia tranquila frente a lo que ha hecho. Él sabe que hizo mal. Y cuando alguien es un hijo de Dios y sabe que ha hecho algo mal, algo que no debe hacer, que está teniendo sentimientos que no debe, intenciones que no debe, comportamientos que no debe, si es un hijo de Dios, esa persona no va a estar tranquila. Entonces, en el trato del pecado de David hubo una especie de silencio de Dios. 9 meses de espacio, 9 meses de gracia, 9 meses donde David, donde no pasó nada, entre comillas, en la vida de David. Digo, en relación con Dios, una confrontación, un castigo directo de Dios sobre David por lo que había hecho. 9 meses. Pero eso no quita que dentro de David, allí, en su conciencia, hubiera una crisis. Y ese es el segundo punto en la crisis, en el trato del pecado de David. La crisis. Ahora, para entender esta crisis que vive David, tenemos que ir a los salmos. Porque hubo 2 salmos que David compuso en relación al pecado que él había cometido con Betsabé. 2 salmos. Y en esos salmos, cuando usted los lee detenidamente, con cuidado, se da cuenta que en ese lapso de 9 meses, mínimo 9 meses, había una real crisis en el corazón de David por lo que él había hecho. Porque así es conocido de Dios. Pero me puede decir que usted es un hijo de Dios, peca, hace cosas mal y usted permanece impávido, ¿no? Como si no sucediera nada. Eso no le pasa a ningún hijo de Dios. Todos los hijos de Dios hacen algo malo y saben que lo hicieron y no hay paz en ese corazón. Y así le pasó a David. Bueno, son los impíos los que pecan y vienen y hacen, y eso no les importa nada, pues no sienten nada, ni siquiera tienen la conciencia cauterizada, tienen el alma cauterizada, nada pasa, un callo ese corazón allá. Pero los hijos de Dios tienen un corazón de carne y viven reales crisis en su alma. Miren, vamos a buscarlo un momento, esos 2 salmos. Primero el Salmo 32. Quiero que leamos solo de los versículos 1 al 4 en el Salmo 32. Salmo 32.
Aquí no dice específicamente que David compusiera este salmo después del pecado de Betsabé, pero sí nos hace saber lo que David pensaba con respecto al perdón de Dios, al pecado, a lo que sucedía dentro del corazón de un ser humano cuando pecaba. Mire, dice la dicha del perdón, Salmo 32, dice Salmo de David masquil. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Entonces dice, vea, tiene que sentirse muy feliz, tiene que sentirse muy gozoso, muy alegre la persona que sabe que ha sido perdonada por Dios y que Él le ha cubierto su pecado. Ya va a empezar a explicar por qué, ¿cierto? Pero entonces dice, que se sienta contento, que se sienta feliz, muy feliz, 1000 veces feliz, el hombre, la mujer, aquel, quien se sabe perdonado de Dios. Amén. Y luego en el verso 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Feliz esa persona, que no culpa a Dios de iniquidad porque Él lo ha perdonado. Entonces, en el perdón de Dios, eso es un perdón total, ¿no? Eso no es como nuestro perdón, que perdonamos y cuando podemos le sacamos en cara el pecado, lo que hicieron contra nosotros a la gente, lo sacamos en cara aquí el pecado, ¿cierto? ¿No? Sino que el perdón de Dios es, te perdoné, me olvidé esto para siempre. Y por eso dice, que se sienta feliz esa persona a quien Dios ha perdonado, a quien Él no culpa de nada. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora mire, ¿por qué tiene que sentirse feliz ese cristiano, ese hijo de Dios? Por estas cosas. Versículo 3 dice, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras me lo guardé para mí, mientras no dije nada, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué quiere decir con eso, David? Yo me sentía enfermo mientras callé. Me sentía enfermo. ¿Está entendiendo las cosas? Ahora, usted sabrá que es un hijo de Dios cuando después de pecar usted se siente así, enfermo. Por eso se envejecieron mis huesos. O sea, la culpa del pecado tiene un efecto en el cuerpo. Se envejecieron mis huesos. Y luego dice, en mi gemir, llorando, triste, angustiado, David, por lo que había hecho. Pero él dice que eso pasó mientras ¿qué? Mientras callé. Mientras no confesé, no me arrepentí de mi pecado. Mientras yo me sentía enfermo porque solo hacía llorar y lamentarme de mi pecado. ¿Ve? Eso es lo que siente el Hijo de Dios. Así es el cristiano. No está gozándose en lo que hace. No está feliz en lo que hace. Hay allí en su corazón ese gemir. Y lo dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la conciencia. Que ahí sabe David, hermano, conoce los estatutos de Dios, conoce las leyes de Dios, sabe lo que dicen las leyes de Dios, y entonces sabe que hizo mal, siente como si la mano de Dios estuviera sobre él, ahí apretándolo. Y luego dice, se volvió mi verdor en sequedales de verano. La crisis, esa es la crisis que genera el pecado en el corazón de un hijo de Dios. Él dice, yo era como un oasis verde, era un árbol verde, pero mientras callé me fui secando. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que produce el pecado en el corazón de una persona regenerada, nacida de Dios. No siente eso, no es cristiano. No siente eso, no ha tenido un encuentro con Cristo real. Su encuentro fue del alma, tal vez, no más.
pero no del alma y del espíritu como debe ser. ¿Ven? Bueno. Entonces, no solo allí, luego tenemos otro salmo donde sí más específicamente, él nos dice que escribió ese salmo con respecto a esa ocasión de su vida. Que ese sí fue el Salmo 51, pero se da cuenta cómo es muy similar al Salmo 32. Salmo 51. Ahora viene versículos 2 y 3. ¿Ya lo vio? Ahora dice, mire, lávame, bueno, pero dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. O sea, después de que Natán le dice todo lo que leímos al comienzo, y él se arrepiente y confiesa su pecado, entonces escribe este salmo. Y miren lo que dice verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de qué, hermano, de mi pecado. Ahora, ¿por qué él dice lávame? Porque usted lava algo. Porque está sucio. Y él se sentía no solo enfermo, como acabamos de ver, sino que además se sentía sucio. Como cuando uno se baña porque se va el agua. Como cuando uno se baña porque es cochino y no se baña. Sucio. Entonces, algún asunto así. Se sentía sucio y por eso él dice, lávame. Yo necesito sentir esa frescura del agua, de tu perdón sobre mí. Ya tuvo un día así de trabajo terrible. Y usted sudó hasta nueva orden, ¿no? Eso olía chirrincha, puro chirrincha. Y usted quería llegar a su casa y llegó a su casa rápido de noche y se bañó, ¿verdad? Uno siente, ¿verdad? Como el mugre le escurre, ¿no? No siente eso. Ya, se termina de bañar, agua calientica, todo tibiecita, así. Unos calientes, que parece que estuvieran desplumándose, ¿no? Otros tibiecitas, así. Cae así el agua y cuando ya cierra la ducha usted eso, ¿cómo se siente? Fresco, ¿verdad? Ahora sí a dormir. Dice usted, ahora sí a dormir, vamos a dormir. Así se siente. ¿Ve? Y él, yo estoy sucio, lávame. Más y más. Eso quiere decir, enjuágame y reenjuágame. Restriégame y recontrarrestriégame de este pecado que cometí. Se siente sucio. Y luego el 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren esa última frase allí. Mi pecado está siempre, ¿qué? Delante de mí. ¿Se le olvidó algún día lo que había hecho? No. Sí, ahí lo tenía presente. Se levantaba, pensaba lo que le dice a Urias, lo que le dice Seba. Estaba almorzando, pensaba lo que le hice a Betsabé. Antes de acostarse estaba pensando allá, oh, Dios, o sea, mira lo que hice terrible, mi pecado está delante de mí. O sea que esto produjo en David una real crisis en su corazón. Porque así pasa a los hijos de Dios. ¿Ya van a entender? Así pasa a los hijos de Dios. Hay una crisis cuando ellos hacen algo mal. Cuando actúan mal, hay una crisis en su corazón. ¿Ven? En el pecado, en el trato del pecado debe haber un silencio de Dios. En el sentido de que no envió al profeta de una vez. No hubo una confrontación directa, no hubo un castigo de Dios así, inminente sobre David o su familia. Nada. No pasó nada de eso. La paciencia de Dios, que no debe ser malentendida. Pero además de eso hubo, ¿qué? Crisis. Pero eso tiene que ver con sus emociones, con lo que él sentía, con lo que él experimentó en relación a lo que él hizo contra el Señor.
O sea, tampoco fue que vivió la vida feliz, ¿verdad? Por los campos, cabalgando, ¿no? Echando chistes, no. Él, en su corazón, estaba experimentando una crisis real. Ahora, por último, ahí sí volvamos a Segundo de Reyes, perdón, Segundo de Samuel, capítulo 12, y mire, del verso 1 al 9 vamos a mirar ahora. Porque en el trato del pecado de David hubo confrontación. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Más difícil todavía. Porque dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, entonces le cuento una historia, ¿no? Le cuento una historia, una historieta. Que David todo pensó menos que se estaba refiriendo a él mismo, sino que él dijo, ay, me vinieron a echar un cuento aquí, me vinieron a contar algo que está pasando por ahí. Entonces el profeta dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Ahora mire lo que pasa. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Usted ya sabe lo que viene, ¿no? Pero el hombre se para y temblaba, hermano. Eso se le brotaron los ojos, se puso rojo, le pararon los pelos, de todo. Estaba enojadísimo realmente. Y dice que la pague y que lo maten, porque no tuvo misericordia. Viene el verso 6, 7, que es donde la vida de David se derrumba. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Usted se puede imaginar eso. Usted se puede imaginar eso. Delante de todo el mundo. Lo que Natán hizo allá metido, escondido, nadie sabía. O el hombre que llevó la carta sabía, pero no sabía el motivo de por qué. Después se lo imaginó, yo creo, digo, con razón. Me imagino yo, tal vez no. Tal vez tampoco se enteró de nada. Digo, aquí ya la hice. Aquí no va a pasar nada. Y le llegó el día donde lo que él hizo, a escondidas, se lo sacaron delante de todo el mundo. Palabras cortas, ¿no? Tú eres ese hombre. Ahora, hay una verdad, ¿cierto? A veces los pecados que cometemos se quedan escondidos. Nadie llega a enterarse jamás de lo que pasó. Pero eso no es todas las veces, ni es la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, nuestros pecados vienen a traernos este tipo de vergüenzas. Primero, la vergüenza que sintió David delante de todo el mundo. El profeta le dijo, tú eres ese hombre. La vergüenza. La vergüenza. Ahora, antes de uno cometer un pecado, uno debería pensar en esto. Llegará un día donde todo esto se sepa. Y si no lo sabe todo el mundo, al menos habrán personas que no quisiera yo que se enteraran. Pero Dios me da sus formas,
sus maneras, para que aquello que creemos que se va a quedar así tapado, se entere la gente. Y será motivo de vergüenza para nosotros, para nuestra familia. ¿Está entendiendo, hermano? Y eso será motivo de abstención y de reflexión para nosotros. Bueno, como un día lo más probable es que Dios me saque esto delante de todo el mundo, mejor ¿sabe qué? Deje así. Pero el asunto no queda allí, ¿verdad? Amén, hermano. Sino que, además de eso, Dios empieza a decirle a David una serie de cosas. O sea, cómo venía linda la vida de David hasta ahora, ¿cierto? Aún allá, perseguido en el desierto, pero los salmos que él escribe allí en esa persecución nos muestran de su confianza, de su esperanza en el Señor. Llega el momento donde es llevado a ser rey, tremendo, ¿verdad? Hermoso. Viene prosperidad, riqueza, buen gobierno, mil cosas hermosas. Pero a partir de ese momento, todo se pudre. Y todo se pudre porque Dios decide castigarlo de esa manera. Yo creo, la vergüenza es lo de menos, aunque es lo de más. Porque imagínense nomás eso. Pero digo, comparado con lo que viene, es lo de menos. Porque le empiezan a decir allí, versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habré añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo mal delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y viene todo, ¿no? Pero fíjense lo que él le dice. Dice, David, era abstenerte de hacer eso. Era un acto de agradecimiento. ¿Sí lo lee así? Como yo lo leo. Porque él está diciendo, mira, tú eras un pastor detrás de las ovejas. Quiere decir, tú no eras nada. No eras nadie. Y yo te puse de rey. Y sigue diciendo el Señor ahí, te di a Israel, te di a Judá. Le dice, ¿verdad? Y luego le dice, que lo más, bueno, no sé, para mí, el final, te habría añadido mucho más. Mira lo que te perdiste. Entonces, abstenerte del pecado, David, era un motivo de agradecimiento. De demostrarme que estás agradecido por la persona que yo te había hecho y por todo lo que te había dado. Ve que lo de la vergüenza es lo de menos. Y cierto que esto tiene que hacernos pensar mucho. Sobre todo cuando estemos en esa tentación vamos a estar todo tirado, vamos a apartarnos del Señor. No importa, yo sé que, pero voy a hacerlo, voy a meterme en eso y yo sé que Dios no quiere y que está mal, porque yo lo he leído en la Biblia que no se hace, pero yo me voy a meter en eso de todos modos. Bueno, antes de pensar eso deberíamos pensar, mira cómo Cristo me logró, mira cómo Él me salvó, mira cómo me rescató, mira lo que he hecho por mi familia, por mi casa, mira lo que me ha dado. Merece un Dios tan bueno que yo le pague tan mal. Merece un Dios que me ha dado su compasión, su piedad, su misericordia, que yo le pague tan mal. Merecen eso. Es un acto de ingratitud. El pecado es un acto de ingratitud, de deslealtad. El pecado es un acto de malagradecido, que no reconoce
lo que Dios ha hecho por él, por ella y por su familia. Ay, eso ya es terrible. Pero cuando el diablo venga a tentarlo a pintarle pajaritos en el aire, como siempre los pinta, ¿no? Cuando el diablo venga a decirle, fresco, esto no pasa nada, hágale, que eso no pasa nada, fresco, que eso no va a pasar nada, tranquilo, nadie va a saber, nadie se va a enterar, y de aquí la va a sacar, pero del estadio, mijo, tranquilo, hágale, mija. Venga a decirle eso. Recuerde lo que Cristo hizo por usted. Recuerde lo que Dios Padre ha hecho por usted. Recuerde lo que el Espíritu Santo ha hecho por usted. Y que el agradecimiento lo vacune contra el deseo de ir a hacer cosas que usted sabe no debe hacer por allá. ¿Está aburrido? Está pensando. Yo pensaba hoy en Jason, ¿no? Y él se sentaba ahí, no perdía detalle ese muchacho. Me miraba así, fijo, y no perdía detalle. No agachaba la cabeza, no miraba por un lado para otro, no, ay, fijo, así, me miraba así. Atento. Qué bonito. Y así como están ustedes hoy. Qué bonito que estén así, ¿cierto? Bueno, pero entonces el caso es ese. Mire, en esa confrontación hubo vergüenza. Hubo una exigencia de lealtad. No debiste haber hecho eso. Tú no eras nada. Mira lo que Dios hizo de ti. Mira lo que Dios te libró. Mira dónde te puso Dios. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Después de todo lo que se ha hecho por ti. Pero al final, ¿no? Y te habría añadido más. Quiero decir una cosa, el pecado siempre nos va a robar bendiciones. Eso fue lo que pasó. Hasta aquí va la historia, ¿verdad? Tal vez David hubiera llegado a ser el rey del Medio Oriente. Tal vez hubiera llegado a ser el rey de Egipto, allá, su reinado hasta Egipto, hasta Mesopotamia, allá, quién sabe. Este era el plan, seguramente. ¿Quién sabe cuánta riqueza más? ¿Quién sabe qué tipo de conquistador hubiera podido llegar a ser? No sabemos, ya no sabemos. Pero algo es cierto, había más para él, había más para David, más de parte de Dios para David, había. O sea, Natán le dice, David, y de lo que te perdiste, ya nada se puede. Ya, ni así llores, así te arrepientas, ya Dios no te va a dar lo que te iba a dar. Así ayunes, no te lo van a dar ya, David. De lo que te perdiste, mi hijo. Como duele eso, ¿verdad? ¿Cuántas bendiciones habremos perdido ya? Por nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestras mentiras, nuestros odios en el corazón, por cuántas cosas que si el profeta Natán estuviera aquí diría, escogiste eso, mira, de lo que te perdiste. Prefieres eso, de lo que te perdiste. Y ya nadie te va a dar nada. Entonces mejor uno le porta juicios. Y cuando venga el diablo a pintar pajaritos y a decir, tranquilo, no sé qué, eso, uno diga, no, yo no me quiero perder las bendiciones del Señor, yo no me quiero perder lo que Él tiene para mí. Mire, el pecado va a estropear el plan que Dios tiene con nosotros. Lo está leyendo, ¿verdad? Dios tenía un plan con David, grandísimo. Y se estropeó por el sexo, por una mujer. Se estropeó. Por eso, ya, listo. Eso sí lo hace uno pensar, ¿verdad? Dios mío, yo que he hecho tanto, yo que cometí tantos errores. Todos miramos el pasado, ¿verdad? Y decimos, había hecho eso. Ya que. Pero encima de eso, está el profeta que nos dice, y si supieras de lo que te perdiste, y de lo que te perdiste,
por haber escogido eso. Bueno, ya vamos a terminar porque los veo así mirando como de lo que me perdí, ay, no, los veo como así, entonces yo no quiero, sí, ya, tranquilos. Pero, o sea, esto lo vamos a ver dentro de 8 días, porque sigue. Pero mire, fíjese, solo para que usted quede antojado. Versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Y así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a su prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea, de lo que te perdiste y lo que te viene, ¿oíste? Una palabra bien seria. De lo que te perdiste y lo que te viene, don David. Nunca tú te imaginas lo que viene. No te imaginas lo que va a pasar con tu familia aquí. Entonces, hermano, en el trato del pecado de David hubo silencio. ¿Se fijan? Dios no le mandó a Natán de una vez a decir, vas a ver, 9 meses mínimo. Nada pasó. De parte de Dios en ese sentido. No vino un ángel, el ángel de la muerte y se llevó a sus hijos. No vino una enfermedad, una lepra sobre David, nada. La paciencia de Dios, que uno no debe malinterpretar. Luego en el trato del pecado de David hubo una crisis emocional de él aquí. Él sabía que había hecho mal. Mi pecado delante de mí. Me volví un sequedal. Se envejecieron mis huesos. Gemí todo el día. Me sentía sucio, dice David. Después de haber hecho eso. Yo no creo, pero ¿por qué no se arrepintió? ¿Por qué no pidió perdón? Cosas, ¿verdad? Se mantuvo así. Bueno, tal vez diría, pues aquí tengo el fruto del pecado. O sea, Betsabé, ¿no? Y él sabía que mientras no deje a esta mujer, ¿qué perdón va a pedir? ¿O qué arrepentimiento hay ahí? No había nada. Pues, ¿para qué ni pido perdón? No hay arrepentimiento. Pero él vivió esa crisis porque era un hijo de Dios. ¿Verdad? Amén. Y así pasa con los hijos de Dios. Y en el trato del pecado hay una confrontación. Una confrontación donde él es avergonzado a pleno sol. Lo que hizo en secreto se lo mostraba a pleno sol. Una confrontación donde se le revela su ingratitud, su deslealtad al Señor. Si hubieras pensado en de dónde te sacó Dios, lo que Dios ha hecho por ti, las experiencias que has tenido, has puesto a pensar en eso antes de hacer aquello. Pero no, tu corazón fue ingrato con Dios. Si nota que eso está ahí en pregunta, ¿verdad? Si lo nota, mira, ahí dice. Ahí se está en pregunta, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Si Dios hizo eso por ti, ¿por qué tuviste en poco a Dios? Y por último, hubo vergüenza, hubo una revelación de su ingratitud.
y una revelación de lo que perdió. Porque le dice, al final, tremendo, eso es lo que usted más, bueno, yo lo subrayaría mucho ahí, yo te habría dado más, te habría dado más, ya no te voy a dar eso, te habría dado más. Y espérate lo que te viene con los años. Y usted va a empezar a leer ahí, si sigue viniendo, ¿no? Ojalá, que siga viniendo. Si no, pues le predicaré a Angélica y a Nadia y a Luisa, que son los que siempre vienen. Usted va a empezar a ver capítulo 13, 14, 15, todo se cumple, todo se da. O sea, lo que Dios está diciendo aquí a través de Natán, todo eso es lo que va a empezar a pasar. Capítulo 13, 14. Destruiste una familia, la pagarás con tu familia. Y ahí usted empieza a ver. ¿Y para qué le cuento? Tiene su rostro más bien que el que llore.